Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ok, para ir iniciando la clase, vamos a reponer inicialmente la clase que era para hoy, pero por motivos de lluvia, pues estaba bastante fuerte. Me mojé una parte, ¿verdad? No logré llegar antes. Incluso salí antes porque pensé que iba a llover, pero ya no llegué. Entonces vamos a reponer esa clase. Necesito por favor que envíen en un mensaje presente, escriban ahí presente para anotarlos en la lista, por favor. Y vamos a dar un chancecito, unos 5 minutos, para que se sigan conectando. Ahorita tengo a 12 conectados. Por favor envíen un mensaje.
Ok, vamos a ir iniciando. Los que llegaron ahorita, los que están recién entrando, por favor escribir presente para que quede ahí en lista y luego este, pasarlo al papel. Ok, entonces vamos a ir iniciando la clase, como les decía, para reponer la clase de hoy que teníamos pensado trabajar directamente sobre sobre la parte práctica. Ya en la plataforma están las tareas, hay dos tareas, dos de 10 puntos cada una. Todas las tareas que sean asignadas van a tener una fecha de entrega hasta el 4 de julio. Entonces, recuerden de que los exámenes, los segundos exámenes parciales inician el 10 de julio, del 10 de julio al 17. Entonces, pues básicamente estoy dando tiempo en relación a que no se dieron algunas clases virtuales por motivos variados, ¿verdad? A veces a mí se me olvidó, no me recordaron hasta cierto punto, aunque la verdad la obligación es mía, ¿verdad? Pero asumo la responsabilidad de que se me olvidó, en algunos de los casos, ¿verdad? Este, entonces, pues básicamente se tienen que reponer las clases y eso fue uno de los puntos que se me abordó a la hora de que me llamaron de coordinación y de Canatural. El otro punto es que pues, el viaje se canceló, pero no vamos a hablar de ese tema. Al menos ahorita no. Ok. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Voy a, a presentarles en pantalla lo que teníamos para hoy y vamos a ir revisando la plataforma para que también vean lo que está ahí, el material y cómo vamos a ir trabajando. Yo les voy a explicar cómo se va a hacer la tarea, de qué trata, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando en las clases. Eh, Teníamos pensado, yo les mandé un calendario para reprogramar las clases que faltaban en virtual. Todas esas reprogramaciones se tienen que hacer antes del 10 de julio. Yo les mandé unas fechas tentativas, ¿verdad? Para esta semana. Pero como tenemos de aquí al 10 de julio hasta el 4, perdón, que vayamos a entregar las otras tareas. Entonces es posible que variemos para que no hacerlo pesado toda una semana. Y pues Andrea pues tal vez también nos va a apoyar para hablar con coordinación y ponernos de acuerdo de que las clases sí se van a reponer porque, les repito, se manifestó eh, que hubo quejas de que no había nada en plataforma y es cierto, ¿verdad? No puedo evadir responsabilidad, es cierto, no había subido nada en plataforma eh, y nada, ¿verdad? No hay excusa, estuve algo ocupado, pero bueno, pues ya se está resolviendo. Entonces en plataforma, agenda 2 y 13 ya está todo. Hoy voy a terminar de subir y vamos a subsanar ese tema, ¿verdad? Entonces voy a compartirle pantalla. Ok, aquí en la plataforma vamos a iniciar por ahí, ¿verdad? En la plataforma, en la agenda 12, acá tenemos el material que vamos a ver hoy, que es composición gráfica 1 y armonías de color. Sobre estos dos materiales vamos a trabajar la primera tarea. Les repito, ¿verdad? Se va a entregar como fecha límite el 4 de julio. Pero no es que me lo van a entregar hasta esa fecha. Si ustedes ya lo tienen, lo trabajan hoy mismo, mañana, entonces lo suben y ya, ¿verdad? Porque también necesito ver que lo que se haga, pues que me muestren cómo va el proceso.
Debido a que esta semana, como ya no tuvimos la virtual, perdón, ya no tuvimos la presencial, solo quedan virtuales, necesito que en las reuniones que hagamos virtual, este, nos quedemos, me presenten, ¿verdad? Algún avance, ya sea en foto, de lo que van trabajando, el boceto, la coloración, la técnica, etcétera. Pueden tomar varias fotos, la meten a una presentación, me comparten pantalla y pues solo me explican pues, de qué es lo que están trabajando. Eso lo vamos a ir viendo si no hay problema. Eh, y nada, ¿verdad? La otra opción es que repusiéramos presencial algún día de la semana, que nos pongamos de acuerdo y el tiempo nos sirva a todos y repusiéramos presencial. Para este jueves tengo pensado llevar, ya mandé a coordinación, voy a llevar para la clase de ustedes eh, a la persona, ¿verdad? Para hacer el taller. Entonces por eso también necesito que nos coordinemos de esa manera, porque había dicho que el jueves a la una. Yo sé que el jueves ustedes no llegan, pero bueno, esto es importante, ¿verdad? No todo el tiempo hay visitas de artistas que han logrado posicionarse, no solo a nivel nacional, sino internacional, han vendido obras. Y si se fijaron, el material que les envié en WhatsApp, pues sus pinturas son bastante interesantes y su técnica, que es el expresionismo, es bastante interesante también. Y por ahí tengo otro también que lo vamos a coordinar todos. Necesitamos ponernos de acuerdo, sí, porque yo no les quiero afectar su horario, pero sí es importante, ¿verdad?, de que tengamos esos talleres porque van a ser prácticos y además les va a servir mucho. Les digo que nos pongamos de acuerdo también porque eh, tenemos una clase virtual que es la del jueves, que no se aprovecha al 100%, ¿verdad? Y pues la verdad que ya perdimos varias y desde la parte práctica pues no se aprovecha igual lo virtual que lo presencial. Ok, entonces volviendo acá a la plataforma, acá tenemos los dos materiales de estudio y tenemos dos links de unos videos para que ustedes vean. Aquí es una técnica de collage que vamos a estar trabajando también con recorte. Vamos a trabajar formas geométricas en composición y vamos a trabajar formas libres con armonías de color. Eh, ustedes están viendo también o ya vieron dibujo geométrico, creo que le llaman acá en esta universidad. Entonces pues vamos a tratar de hacer composiciones que tengan que ver con formas geométricas, un concepto visual y que eh, utilicemos la composición y las armonías de color. Ok, en la agenda 13, acá tenemos la primera tarea que dice composición gráfica con recortes de papel geométricos y formas libres. En esta asignación entregarán en un espacio de tamaño A4 de cualquier material. ¿Qué es un tamaño A4? Una página de papel bond, o sea, un tamaño de carta, de papel bond, tamaño carta. Dejé la medida A4, sin embargo el material es libre. O sea que pueden recortar un pedazo de tela y pueden hacer la composición sobre eso. Pueden utilizar un pedazo de cartón, echarle base de pintura blanca y trabajar sobre eso, un tuco de madera, lo que sea, ¿verdad? Pero el tamaño sí se tiene que definir, en este caso pues es A4. Les voy a dar las medidas en centímetros también, o igual ustedes escriben en Google medida 4 y ahí les va a salir. Creo que son 28 centímetros de alto, como que por 21 de ancho, pero ahí se los voy a enviar. Entonces van a trabajar una composición con formas geométricas de temática libre que transmite un mensaje positivo. Eso tiene un valor de 5 puntos y la otra va a ser una composición con formas libres, con temática libre que transmite un mensaje positivo. Es decir, que una nos va a restringir a que utilicemos formas geométricas, cuadrado, triángulo, círculo,
polígonos, etcétera. Y vamos a ver una técnica que también se las voy a explicar hoy, para superponer formas, trabajar con capas y que nos den otra forma, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Entonces una es con formas geométricas y la otra es con formas libres. Ya ahí ya no se encierra que sea un cuadrado, puede ser cualquier forma que ustedes dibujen para hacer esa composición. ¿Cómo lo van a entregar? Van a enviar las fotografías de su trabajo en la asignación. Aquí tenemos composición gráfica 2 y armonías de color 1. Aquí está otro video y quiero ver si ya está la agenda 14. Ok, aquí en la agenda 14 vamos a utilizar la composición, específicamente la proporción áurea, y vamos a utilizar un esquema de color ardiente y uno de frío. Eso lo vamos a ver en el material que les voy a presentar hoy, y pues ahí vamos a trabajar la parte del color, específicamente con esquemas. Esquemas de color pues son los que están centrados bajo una región cromática, en este caso una ardiente o una fría, pero la composición la vamos a trabajar sobre la proporción áurea. Vamos a hacer un repaso también hoy. Podemos mañana a las 4 que habíamos quedado reunirnos, continuar trabajando la parte de la composición y pues vamos avanzando. Yo les voy a ir guiando en todo lo necesario y para que entreguemos lo que se tenga que entregar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las dos tareas de 20 puntos. Acá van a utilizar lo mismo con colores ardientes en su esquema dominante, y la otra van a utilizar la proporción áurea con colores fríos en su esquema dominante. O sea, una composición con colores ardientes, siempre A4, vamos a trabajar sobre A4. Y la otra va a ser con, con dominantes fríos. Entonces ahí tenemos 20 puntos. Quiero ver. Por ahí está Roger, acaba de entrar Roger. Ok, entonces vamos a entrar. Hasta ahí tenemos, ¿verdad? Agenda 14, del lunes 3 al domingo 9 de junio. Me falta terminar de actualizar esto, hacerlo del examen porque varió la asignación ahora de examen. Y lo otro es que pensé que ustedes iban a feria, pero me dicen que no. Pero no importa. Vamos a trabajar sobre otra asignación. Ok, si tienen alguna pregunta hasta ahorita me dicen. De todas formas, todo se va a ir aclarando. Ahorita les estoy haciendo un resumen de por dónde vamos a ir. No vamos a hacer nada apurado, nada del otro mundo, vamos al mismo paso. Lo único pues de que reponer las clases virtuales que no se habían dado este segundo parcial. Ok, vamos a... Ok, si se fijan acá, pues yo ya envié correo con la tentativa de cronograma que vamos a utilizar para reponer las clases que se habían que no se habían abordado. Y además yo voy a grabar, así como me estoy grabando ahorita la reunión, voy a grabar eh, estas clases, estos temas y otros más, los voy a dejar grabados, los voy a subir a mi canal de YouTube que está designado para cosas de clase, para que ustedes puedan entrar y revisar sobre estos temas si creen que es conveniente.
Ok, voy a buscar el material para que iniciemos la clase y luego les vuelvo a compartir. Ok, entonces vamos a repasar, ¿verdad? Lo último que vimos en el primer parcial, que aparte, ¿verdad? Pusieron en práctica algunas cuestiones básicas sobre color. Estuvimos estudiando la composición de color de diferentes publicaciones publicitarias. No vimos publicaciones propagandísticas, pero sí vimos publicaciones publicitarias. Vimos su disposición de color, vimos la composición, vimos que, por ejemplo, creo que Super Express estaba supercargado, vimos algunos ejemplos de que no había contraste y también se evidenció en algunos de sus trabajos que no se había aplicado correctamente la técnica de color porque algunos textos se perdían, no había contraste y se perdía el mensaje. Además, también estuvimos viendo en algunos de sus trabajos que le hice sus comentarios sobre el balance, el tamaño de los elementos, la proporción de los elementos con respecto al mensaje, etcétera, ¿verdad? El peso visual, que tiene más importancia que no. Vimos unos carteles en contrastes. Hicieron ustedes carteles, hicieron mensajes, en este caso algunos, bueno, la mayoría eran propagandísticos porque eran basados en campañas de enfoque social. Entonces la mayoría de mensajes eran propagandísticos. Eh, por ejemplo, la campaña de las niñas, de no quitarle su derecho a ser niñas, utilizó bastante el contraste sobre el rojo y el negro para dar ese peso visual, sobre los textos, el elemento de la ilustración de la niña con un tacón grande. Y que por cierto, ¿verdad? Todavía pues, ando ahí pegada sus stickers en mi computadora y ahí los voy a tener de recuerdo siempre que abra la compu. Entonces, bueno, eso ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? El círculo cromático, desde la pureza del color, los colores primarios, rojo, verde, azul y los demás, ¿verdad? Aquí tenemos primarios, rojo, azul y amarillo, perdón. Luego los secundarios, el violeta, el naranja y el verde. Y los terciarios que se ubican de igual manera entre medio de cada uno de ellos. Entonces por acá, ¿verdad? Tenemos la pureza del color y su saturación. Entonces también en un documento que les presenté, pero no se los compartí creo, sí creo que no se los compartí, vimos que hay técnicas para realizar paletas de colores utilizando el contraste, que significa que yo utilizo lo opuesto. Si tengo el rojo voy a utilizar el verde, si tengo el morado, el violeta, púrpura, entonces voy a utilizar su contrario. Esa es la técnica de los opuestos para crear composiciones de color que sean atractivas y que no se vean que no se vean con una proporción en el color. La otra técnica era utilizar triadas de colores aledaños. Entonces, si yo utilizo el rojo, iba a utilizar el naranja y el púrpura para crear mi paleta de colores. La otra triada era en forma de triángulo, rojo, azul y este tono de amarillo.
o viceversa, este tono de acá con este de acá, y ahí teníamos una triada. Teníamos dobles opuestos en forma de cruz, este con este y el azul con este. Entonces, pero la paleta de colores va a variar, ¿verdad? Nos podemos centrar en un esquema, que es lo que vamos a ver también, en un esquema caliente. Entonces podemos situarnos sobre estos dos que son tonos, tonos aledaños. Ok, entonces ahí tenemos un esquema caliente, podemos tener un esquema frío, solo con estos dos o con estos de acá, pero depende, ¿verdad?, del proyecto que vamos a estar viendo acá. Entonces básicamente la rueda cromática, su color puro hasta su saturación, hasta su desaturación, y dejarlo totalmente blanco. La carta de colores, ¿qué es la carta de colores? Lo mismo que estamos viendo acá, con todos sus tonos hasta degradarlo y llevarlo al blanco o a sus tonos más degradados. Esto de acá le puede servir a ustedes para tomar referencia y crear algunas paletas de colores. Sin embargo, más adelante, en los próximos documentos que les voy a estar compartiendo sobre este esquema de color, las armonías de color, van a darse cuenta que hay otras cartillas, otros esquemas donde ustedes pueden tomar colores de referencia y trabajar en sus composiciones. Ok, el otro documento es sobre la composición gráfica, que este es el que estábamos tratando de abordar el día que hubo el evento, que no servía el proyector, que llegué tarde un poquito, ¿verdad? Tampoco fue mucho, porque me perdí, pero bueno, al final nos fuimos para la actividad, estuvimos viendo, analizando los que se quedaron, y que pues estuvimos viendo que algunos elementos de composición no se cumplen en los murales y por eso terminan siendo poco atractivos y no transmiten el mensaje que deberían de transmitir. Ok, entonces dice que diseñar consiste en adecuar distintos elementos gráficos dentro de una misma área visual, un área que previamente habremos seleccionado para desarrollar nuestra composición, combinando los elementos de tal forma que todos ellos sean capaces de aportar un significado que pueda ser transmitido gráficamente. Entonces, con este concepto, este primer párrafo, nos vamos acá. ¿Qué dice? El método. ¿Cuál es el método para tener una armonía de color sobre un esquema? Estoy hablando de color y estoy hablando de composición. El primer paso es definir claramente los resultados que deseamos obtener por medio del color. Y en este caso de la composición, el primer paso que nosotros tenemos que tener claro es definir qué es lo que vamos a utilizar o cuál va a ser nuestro concepto visual, gráfico, para transmitir un mensaje. Entonces, de entrada, pues yo ya les dije que tenemos como punto de referencia un tamaño A4 de cualquier material. Entonces, sobre eso vamos a tener claro qué técnica vamos a utilizar. En este caso van a ser figuras geométricas, uno, y la otra figuras libres, para transmitir un mensaje positivo, que es la primera tarea. Entonces ahí ya tenemos claro lo inicial. Luego que vamos a transmitir dependerá de su proceso de bocetaje, ya lo han trabajado anteriormente, pero ahora lo vamos a trabajar solo sobre un esquema de color específico, y el mensaje pues va a ser libre, la temática libre también. Esto va a ser individual. Ok, entonces dice que todo mensaje de diseño visual se elabora siempre con base en una combinación de elementos dotada de una estructura coherente y premeditada de los conceptos vitales con los que deseamos trabajar. Estos elementos pueden tomar forma de imágenes, textos o espacios, o por el contrario, constituirse como la ausencia deliberada de alguno de ellos. Yo puedo trabajar entonces en base a este concepto, en base a este argumento, en composiciones minimalistas.
puedo tener una composición en un esquema oscuro, tétrico, y puedo tener en una parte, en un punto de fuga, una lata, qué sé yo, una lata de basura, y sobre ello, en otro punto, una persona llorando, un animalito llorando o triste, atrapado en la misma lata de basura. Solo tengo dos elementos y me transmiten algo, ¿verdad? La contaminación, la destrucción del medio ambiente y la fauna, no sé. Bajo un concepto, una composición minimalista. Entonces no es necesario que yo trabaje eh, muchísimos elementos para transmitir un mensaje. Lo puedo hacer de forma minimalista, que es lo que dice acá, o por el contrario, constituirse como la ausencia deliberada de alguno de ellos o de la mayoría. Si voy a trabajar solo con formas geométricas, sí, yo puedo representar algún animalito igual con forma geométrica y puedo representar la basura igual con cuadros de diferentes tamaños, aspectos, colores, etcétera. Eso dependerá de ustedes, de su parte creativa, qué concepto van a trabajar, y ahí van a ver la parte de la creatividad, cómo adecuamos, porque nos vamos a encerrar primero a formas geométricas, que son formas duras, formas, formas lineales, pero que sin embargo las podemos deconstruir para crear otras formas superponiendo capas y colores que pues tenía pensado que lo hiciéramos hoy en clase, pero se los voy a mostrar acá y se los voy a mostrar a través de Illustrator del programa con una herramienta que se llama Busca Trazos. Ok, vamos a seguir. Entonces, ¿qué dice el peso de los elementos compositivos? Dice que cada elemento que se ubique en el área de diseño, espacio de trabajo, adquiere un peso visual en la composición. El diseño debe ser integral. Este debe constituir un todo en el que cada uno de los elementos gráficos que empleamos posea una función específica sin interferir en importancia y protagonismo de los elementos restantes. Entonces vamos a ver acá. Dice, los más chicos también dejan su huella. Entonces, el peso visual de este texto no tiene que interferir en el peso visual de mi imagen. Y mi imagen tampoco debe interferir en el peso visual de los textos. Pero, sin embargo, deben de estar constituidos integralmente para que todos formen un mensaje final. Como los grandes, dice. Punto suspensivo anterior, como los grandes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago mi texto demasiado pequeño o lo ubico en otra parte, mi mensaje, mi composición va a variar, va a interferir o incluso no va a ser entendible. Dice, desde pequeño les enseñamos a pensar en grandes. Quiero ver si se logra leer. En grandes, formándolos y desarrollando sus destrezas y habilidades como los más grandes. Nos da gusto educar, aprender en el Instituto Cultural. Ok, entonces toda la composición está integrada. Si se fijan, esto es algo con un diseño un poquito, ya un poquito viejito. Utilizan un marco sólido, una imagen y texto, un poquito de textura con huellas de manos que te ayudan a darle fuerza a la composición, ¿verdad? Ya ahora ya no se trabaja con sólidos, sino que trabajamos con degradados y opacidades, que también lo van a ir viendo. Y el logo. Ok, vamos a continuar. El peso de los elementos compositivos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Dice, en primer lugar debemos tener claro cuál será el orden de importancia de cada elemento, identificando si lo importante es el título, las ilustraciones o los textos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Vamos a ver, antes de ir ahí, miremos el color, amarillo con azul, vamos a ver dónde se sitúa.
amarillo con azul. Estamos utilizando siempre la regla o la teoría del color para crear ese contraste. Y luego los tonos, ¿verdad? En este caso, el peso de los elementos compositivos, como es un mensaje publicitario, lo que queremos es captar la atención directamente al primer impacto, y utilizan este dinosaurio sosteniendo o tratando de sostener, ¿verdad? Una bolsa de compras. Entonces, desde ahí, al ver como un tiranosaurio que ni siquiera tiene manos largas está sosteniendo una bolsa, ya te crea neurológicamente un impacto y te llama rápidamente la atención. Si se fijan, aquí hay un elemento mínimo pero que te aporta volumen en la composición, y es un trazo del mismo tono amarillo pero más oscuro. Esto te le aporta volumen y no te deja una composición simple con tonos sólidos. Algo tan básico y tan simple como un trazo de un tono más oscuro te le da mayor peso, te le da textura y te le da otra imagen. Entonces dice, resaltar un elemento no quiere decir que este deberá ser más grande o que opaque por completo al resto de los elementos compositivos. Esto crearía una composición desequilibrada. Entonces, si bien el dinosaurio es más grande que la bolsa de compras, no interfiere directamente en el mensaje, sino que constituye un todo entre el dinosaurio y la composición visual. Se fijan acá, ocupa esta parte casi un 80%, pero se integra con el mensaje y con nuestra intención. Punto de lectura o punto focal. Recuerden el primer impacto visual y cómo es el recorrido visual en forma de Z. Recorremos en forma de Z siempre nuestra información. Se debe tener en cuenta que hay que encontrar las relaciones fundamentales entre los elementos y el espacio gráfico. Entonces, ¿cómo relacionamos el dinosaurio dentro de nuestro espacio con la bolsa, y el texto cómo se relaciona con esto? Entonces, si yo muevo este texto y lo pongo acá, me va a crear una composición totalmente desbalanceada. O si pongo solo esto acá, igual me va a crear un balance diferente y no se va a integrar todo la composición. Ok, como ya se van dando las 4, a ver, faltan 20 minutos, vamos a ver la parte de la tarea, pero antes vamos a leer esta última diapositiva. Entonces, el peso de los elementos compositivos hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo muevo mi peso, mis elementos, mis dominantes hacia la derecha? Dice que los elementos situados a la derecha del área de diseño poseen un mayor peso visual, están adelantados ópticamente y dan idea de proyección y avance en la composición. Entonces, esto, ¿verdad?, siempre va integrado con temas de mercadeo y cómo posicionamos, si queremos proyectar, llamar la atención. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una imagen de una lata de Coca-Cola en grande y ubico acá promoción especial, entonces mi primer impacto, la Coca-Cola, ¿qué hay con esa Coca-Cola? Promoción especial. Entonces, de esa manera creamos el peso en las composiciones y lo ubicamos hacia la derecha. Hacia la izquierda, los elementos situados en el lado izquierdo retrotraen la composición y transmiten una sensación de ligereza visual más acentuada según se vaya acercando la vista al margen izquierdo de la presentación. ¿Cómo influye esto en una composición? Bueno, recuerden que siempre estamos variando entre composiciones publicitarias y composiciones artísticas o subjetivas.
En este caso, la tarea va más sobre lo artístico y lo subjetivo que a una composición publicitaria. Entonces, pues ahí varía un poco, ¿verdad? El concepto o la composición. Entonces, si yo le ubico acá primero la Coca-Cola, estoy siendo más ligero y esto generalmente se ocupa en composiciones informativas. Entonces, yo puedo ubicar aquí la Coca-Cola y dejar acá un texto informativo. La Coca-Cola no te va a matar de diabetes, te va a dar buenos momentos y te va a dar alegría. Sí, no comprando Coca-Cola, que para eso es tu Coca-Cola cero. Entonces es más ligero, siempre es persuasivo porque es sobre un producto, pero al estar a la izquierda bajamos la intensidad y lo utilizamos para transmitir una información algo más sutil. Obviamente siempre va a estar el efecto de compra oculto. Mayor ligereza visual. Dice, ubicar los elementos en la zona superior de la presentación posee mayor ligereza visual, al ser equilibrada con el espacio en blanco que está abajo. Esto tiene que ver, por ejemplo, si se fijan en los sitios web, acá vienen las pestañas o las categorías para crear pues ese impacto y no competir aquí con la imagen principal en el caso de los sitios web. Por el contrario, si ubicamos elementos en la zona inferior, estos provocan que el espacio inferior adquiera un peso visual mayor. Por eso es que todos los contactos están aquí abajo, o han visto alguna publicidad que diga contáctanos al número tal, estamos ubicados en tal lado, aquí arriba. No, generalmente aquí está el logo porque es más sutil, más ligero. Bajamos en forma de Z y aquí abajo está la información, la dirección, el contacto, sitio web, redes sociales, etcétera. Y es por esta razón, porque en el espacio inferior adquiere un mayor peso visual. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a pasar con la parte de la asignatura. Perdón, de la asignación de la primera tarea de 10 puntos. Y vamos a ver la armonía de colores. Ok, el método, habíamos dicho, definir claramente los resultados que desea obtener por medio de color, elegir un color principal que refleje las necesidades del proyecto, elegir un esquema y luego perfeccionar las selecciones del color. Y por ejemplo, aquí tenemos una composición basada en una dominante en tonos ardientes, está sobre la dominante caliente de tonos cálidos. Tenemos que domina el rojo, su dominante es el rojo con sus desaturaciones. Si logramos desaturar el rojo, obtenemos esto y pues lo demás es un poquito de negro, pero sus dominantes son tonos cálidos. Y acá pues lo denominan como ardientes. El ardiente, dice, remite del rojo de máxima saturación en el círculo cromático. Es el rojo en su estado más intenso. Los colores ardientes se proyectan hacia afuera y atraen la atención. Por esta razón a menudo se usa el rojo en los letreros y el diseño gráfico. Los colores ardientes son fuertes y agresivos y parecen vibrar dentro de su espacio propio. El poder de los colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso. Entonces, si su mensaje es estimular a la gente, tiene un gran poder, ¿verdad? El rojo. Por eso es que las mujeres utilizan tonos rojos en los labiales para crear esa intensidad en su rostro, una intensidad dominante, etcétera, ¿verdad? Al contrario, si utilizan tonos bajos, pues ya un poquito más sumiso, un poquito más contraída, más conservadora. Ok, entonces, y luego tenemos los tonos fríos. El frío remite al azul de máxima saturación, en su estado más brillante y dominante y fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve.
y los sentimientos generados por los colores fríos azul, verde y verde azulado son opuestos a los generados por los colores ardientes. El azul trío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma. Cuando se los coloca el uno junto al otro, los colores fríos y los ardientes vibran como el fuego y el hielo. Entonces por eso es que acá, ¿verdad? Las clínicas generalmente tienen estos colores, los hospitales tienen colores fríos, colores bajos para generar ese efecto de calma. Imagínate que te llegas muriendo no sé, sentí que te estás muriendo y miras tonos fuertes, rojos, con sombras, te vas a terminar muriendo más rápido. Entonces, por eso, ¿verdad? Es que se utilizan este tipo de tonalidades en diferentes aplicaciones. Ok, vamos a abrir la parte de la tarea. Vamos con la tarea 1. Agenda 13. Composición gráfica con recortes de papel geométrico y formas libres. Ok, entonces acá vamos a trabajar con recortes de papel. No es necesario que compren los papeles, sino que vamos a recortar las formas y luego esas formas se van a pintar, se van a superponer o vamos a crear a través de capas de recortes diferentes composiciones. Voy a cargar ahorita la compu y les explico con Illustrator. Estoy ocupado. Ok, espero que sigan ahí y presten atención, que esto es muy importante a la hora que hagan su composición a través de recortes de papel. Igual, verdad, en el video hay un video interesante para hacer un collage con papel, pero ¿qué sucede? Este video utiliza recortes con formas libres, que es la otra que van a hacer. Una va a estar limitada a las formas, pero sin embargo esas formas las podemos deconstruir con la superposición de capas. Entonces les explico. Ok, espero que todavía estén por ahí y estén prestando atención. Entonces les decía, voy a trabajar composiciones con formas, cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, etc. Ok, ¿qué sucede? Voy a trabajar acá el ejemplo con la herramienta círculo. Ok, si yo los limito a trabajar con, con recortes de papel, ¿cómo hago yo para hacer una luna? Si yo solo puedo utilizar círculos, recortes de círculos, ¿cómo puedo yo hacer una luna? Si estoy limitado solo a trabajar con recortes con formas geométricas.
Entonces, para trabajar de esa manera, yo puedo utilizar la técnica de capas para crear mi luna a través de un recorte que me haga mi capa superior con mi capa interior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un recorte de color blanco, vamos a cambiarle esto. Recuerden que mi fondo es blanco, supongamos, ¿verdad? Entonces yo trabajo con un círculo, hago un recorte de otro círculo, pero este círculo lo voy a dejar en blanco. ¿Qué pasa cuando yo superpongo mi círculo sobre el círculo anterior? Entonces visualmente se me crea una composición de una luna, pero yo estoy trabajando con forma geométrica. Al superponer la capa superior con la capa interior, yo creo mi efecto visual de un círculo. Acá le voy a quitar a esto el trazo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una luna. Hicimos una luna al superponer una capa blanca con mi otra capa. Entonces, para mostrárselo de otra forma, cuando trabajamos, voy a mostrarle aquí con la herramienta busca trazo, cuando ustedes vean Illustrator van a ver eso. Entonces, si yo tengo mi herramienta, utilizo busca trazos, vamos a habilitar busca trazos. A ver. Entonces yo tengo mi herramienta busca trazos. Entonces, ¿qué le digo a esta herramienta? Que utilice esta función que dice menos el frente. ¿Qué es lo que hace? Recorta la capa inferior que yo tengo seleccionada y me lo deja de esta manera. Es menos el frente, pero me creó una capa ya recortada. Obviamente ustedes no van a recortar, solo se los estoy mostrando cómo funciona el efecto visual de poner una capa sobre el mismo fondo blanco para que me cree una ilustración, una semejanza de una luna. Sin embargo, mi técnica siempre está ocupando forma geométrica una sobre otra, pero el resultado visual es diferente cuando combinamos fondo con color. Entonces ahí tenemos eso. ¿Cuál es la otra forma de trabajar con formas geométricas para crear composiciones visuales diferentes? Ok, voy a trabajar siempre sobre la misma forma de círculo, pero ahora este círculo lo voy a multiplicar. Entonces, al juntar visualmente este círculo, que es lo mismo que yo le de unir acá, yo creo otra figura a partir de figuras geométricas superpuestas en capas. ¿Qué puede ser eso? Un algodón, una nube. Si yo le cambio el color, lo pongo celeste, pues ya tengo una nube o algún algodón. Quiero crear algún tipo de sombra, contraste sobre mi nube. Hago otra de esas mismas composiciones. Recuerden que aquí estoy juntando varias capas de círculos para crear esta composición visual como de una nube. Entonces, ¿qué hago acá? Quiero hacer otra, agregarle algún tipo de sombra. Ok, le cambio de color, le doy un tono más oscuro y ponemos por ahí, qué sé yo. Ok, permítanme, solo estoy revisando ahí. Examen de publicidad, dice. Ok, seguimos. Entonces, ajá, tenemos que habíamos creado esta forma
a partir de varios círculos superpuestos para crear esa función visual, esa fusión visual, solo con círculos para crear una forma libre. ¿Estamos dejando de trabajar con formas geométricas? No, creamos otra imagen, sí. Ok, acá solo voy a superponer la capa. Esta la tengo por acá, la mandamos por arriba. Esta pequeña. Y listo, pues, ¿verdad? Ahí no sé, dependerá cómo vayan a ubicar o qué tipo de, de imagen quieran formar. Entonces aquí ya les mostré dos formas, vamos a borrar este círculo, de cómo trabajar con figuras geométricas y crear formas libres sin destruir nuestra forma geométrica principal. Vamos a trabajar otra técnica, siempre utilizando formas geométricas. Ok, vamos a utilizar la misma herramienta círculo. Vamos a hacer dos círculos del mismo tamaño. Ok, entonces ahora a esta forma vamos a utilizar una herramienta que se llama intersección del buscatrazo. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a crear solo donde se interseccionan, me va a recortar solo donde se interseccionan los dos círculos. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo lo puedo utilizar? Ok, yo puedo pintar solo la parte donde se interseccionan mis círculos y lo demás lo puedo dejar en blanco. Entonces, al hacer esto en mi composición, sigo trabajando con recortes circulares geométricos, pero mi pintura va sobre la intersección. Entonces, si mi fondo es blanco, yo puedo crear a partir de eso, qué sé yo, varias ilustraciones. Puedo crear una flor, o semejar que son los pétalos. ¿Qué vamos a utilizar después? Ok, vamos a utilizar el peso, el tamaño, la proporción. Pintamos de otro color. Y listo. Siempre vamos trabajando con capas. Ok, estas dos las vamos a mandar al fondo. Ok, ahí dependerá de ustedes cómo utilizan las capas. Aquí le puedo agregar un circulito. Seguimos trabajando con formas geométricas. Le vamos a agrupar, que es lo mismo que ustedes vayan pegando. Ya tengo acá una ilustración. Solo trabajando con formas geométricas, no estamos trabajando con formas libres. Ok, ¿cuál es la otra opción? Vamos a verla. La otra opción dice excluir. Vamos a ver de qué se trata eso.
Entonces, la otra opción, ¿qué es lo que hace? Me excluye el centro donde se interseccionan. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ocupo mi capa circulares y como tengo un fondo blanco y quiero crear esta figura, entonces pinto, intersecciono acá y pinto de blanco. Entonces, al superponer mis dos formas, me va a quedar de esta manera. Entonces todo depende de cómo ustedes trabajen en su composición visual. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda para ir finalizando? ¿Preguntas? Hola, No, ¿están claros? Tienen que ser la forma exactamente como vimos ahí. La formas, la creatividad, el tema es libre. Ah, ok. Regresemos acá. Tarea número 1. Composición gráfica con recortes de papel geométrico y formas libres. Entonces, la primera composición es con formas geométricas. Entonces, acá estoy limitado a utilizar solo formas geométricas, pero si se fijan, al utilizar la técnica de capas, de superponer, restar, dividir, excluir, etcétera, yo puedo crear otras formas a partir de la forma geométrica. Igual lo puedo hacer con el cuadro, con el triángulo, etcétera. Solo ustedes que tienen que trabajar. Ustedes tienen que trabajar con el fondo, que es el blanco, o con los mismos colores que van a estar utilizando para restarle a la composición. Entonces, si yo creo un triángulo, por ejemplo, entonces este triángulo, vamos a cambiarle de color. Entonces este triángulo donde yo lo ubique con respecto a mi fondo me va a crear una composición visual diferente. Entonces ya vieron, ahí tengo mi forma geométrica cuadrada, pero combinarlo, mi blanco con mi fondo blanco, me va a crear una composición totalmente distinta. Si yo la multiplico para crear un patrón, a ver, suave, a ver el triángulo, ok, el triángulo lo tengo por acá, está en abajo, ahora sí. Ok, entonces yo creo varios triángulos, quiero hacer una figura dentada, no sé qué es lo que van a trabajar ustedes, van a hacer un dinosaurio. Entonces ya tengo mi figura dentada a partir de mi figura geométrica. Vamos a hacerle la boca. Entonces, supongamos que ahí tengo mi concepto visual, qué sé yo, es un dinosaurio hippie con ojos de flores, no sé. Eso dependerá de su creatividad. Yo solo les estoy mostrando el concepto que partimos de capas superpuestas de triángulos con un rectángulo para crear otra forma. ¿Hay más preguntas? sí, podría mostrar el ejemplo, porfa. Es que no estaba compartiendo pantalla, entonces no vimos nada. Ah, lo siento, se me fue. Ok, gracias, ¿verdad? Por estar pendiente. Ok, vamos a, es cierto, voy a mostrar pantalla. Ok, entonces les decía, acá
Hice, no sé, se les ocurrió hacer un dinosaurio hippie, les decía, con ojos de flores. Entonces, como yo estoy trabajando sobre mi fondo blanco, lo que hice acá fue crear capas de triángulo para la hora que yo superponga mis triángulos sobre mi base del rectángulo, me cree esa composición visual dentada. Ahora sí, me explico, ¿verdad? Entonces, si hacen dos capas de estas, pues ya hacen, qué sé yo, lo que les decía, una especie de boca, de dientes. Dependerá, ¿verdad? Ustedes pueden crear o pueden tomar de referencia una imagen y van creando las formas de las capas y las van montando encima de la imagen. Vamos a tratar de hacer algo. Okay, vamos a borrar esto. Ok, vamos a hacer algo con un patrón de estas mismas florecitas. Entonces yo voy a ocupar, a ver, ah, voy a ocupar esta imagen. Ok, entonces yo voy a usar una técnica de patrones, ¿verdad? Vamos a hacer una ilustración algo subjetiva, algo surrealista. Voy a llenar el cabello de esta florecita y la cara, pues va a ser un círculo. Vamos a hacerle la cara a la chica. Ok, ahí tengo la cara de la chica. No sé, el ojo puede ser una línea. Vamos a hacerla, bueno, vamos a trabajar con color. A ver, la cara puede, qué sé yo, vamos a hacer un rectángulo. Voy rápido para que más o menos entiendan la idea. Vamos a cambiar de color. Ok, vamos a algo subjetivo. Esto está agrupado. A ver, no era que estaba agrupado esto. Ok, vamos a agrupar. Y supongamos que ustedes van a crear esa técnica de patrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener varias de estas capas. Y las voy a ir agregando sobre el cabello. A ver, estas capas están por abajo. Ok, ahí las voy a ir poniendo. Cuando desaparezca la imagen, le puedo dar opacidad.
Ok, espero que hayan comprendido la idea, ¿verdad? Pero entonces yo puedo trabajar así mi mismo diseño a través de formas geométricas, pero tendría que tener varias capas de la misma florecita, o sea, varios recortes para crear un rostro, crear algún elemento de ojo, cambiarle el color y sobre este elemento ir poniendo, ir ubicando las flores para crear un cabello. Yo me puedo basar con una imagen de fondo, vamos a volver a superponerla y la vamos a mandar de fondo. Entonces yo puedo ir creando el cabello de esta chica. Si ya creé el rostro y puedo ir creando el cabello solo de estos estampados de figuritas o estas figuras que ya recorté que partieron de forma geométrica. ¿Cuál es lo interesante y lo atractivo de esta técnica o de la composición? Es que, como les digo, estamos limitados por formas geométricas, pero en la creatividad, en la composición y el color, no estamos limitados para crear formas y crear una composición final. Entonces, si yo llenara de estas florecitas toda la parte del cabello y que previamente ya tenga un rostro, un medio rostro con luna, tal vez un triángulo o hacemos otra composición para crear un ojo o la representación de un ojo, algo de un labio, llenamos con florecitas y acá si no sé, ya lleva mucho trabajo, hacemos otra figura superponiendo, a ver, qué sé yo, un cuadrado con un círculo blanco, qué sé yo, ustedes tendrían que ver cómo van ubicando cada capa, o en el caso de que yo lo estuviera trabajando, pues tendría que ver cómo ubico cada capa para crear este efecto de cabello solo con la superposición de florecita. Podría crear este efecto rizado y crear una composición artística, algo más subjetivo, más sobre el surrealismo, etcétera. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Me expliqué? ¿Preguntas? Sí, entonces esta tarea de la que es con geométrica no tiene que tener un mensaje como tal, sino puede ser cualquier cosa. La idea es que tenga un mensaje positivo, ¿verdad? Eso pues se lo pone en contexto. No es necesario con recortes, le escriben ahí un mensaje positivo. Ustedes lo escogen. Igual el otro de formas libres. Ya el formas libres es más fácil porque, ok, si voy a representar esto, solo hago un recorte en negro. Busco cómo hacer en recortes el efecto de rizo y ya voy trabajando sobre formas libres. Entonces, el más complicadito es este para que desarrollen la creatividad y el otro de formas libres. Pueden crear un personaje, tampoco me aparezcan con un círculo y dos palitos. Soy el mejor del mundo. Tienen que crear una composición atractiva, bonita, que se vea que lo trabajaron. ¿Preguntas? Tamaño A4 de lienzo, ¿verdad? Sí, tamaño A4, el espacio de trabajo, el material, lo que ustedes quieran y lo que les dé su creatividad, Igual su experiencia, etc. con pintura puede ser color, pintura, marcadores Eh, o solo recuerden pintura. que recuerden que es recorte. Ustedes pueden pintar el recorte de la forma geométrica Ok. o pueden usar telas, qué sé yo. Entonces puede ser pintura o que el material ya tenga color. Dependerá de ustedes. Se puede hacer en digital también o simplemente tradicional, en físico. No, tiene que ser tradicional. Ah, ok. Profe, ¿Sí?
Tengo una duda, pero es acerca de la conferencia del jueves. Al Sí, final sí. vamos a tener que ir toda la una. Sí, ¿hay Ah, ok. algún problema? No, solo quería asegurarme. Sí, vamos a hacerlo porque pues el invitado está a esa hora y el de fotografía pues lo voy a llevar antes. Lo vamos a hacer en aula porque me dijeron que que hay una feria STEM que es de ingeniería, algo así. Entonces al final lo vamos a hacer en aula y lo vamos a hacer solo con ustedes, porque la idea era pues juntar al otro grupo, el señor gráfico 1, que está con la profe Ellison, y el otro de fotografía que también está con la profe Ellison. Pero pues lo vamos a hacer solo con el grupo, ¿verdad? Así pues más focalizado y pues le pueden hacer cualquier pregunta. No sé si les llamó la atención el trabajo de él, un trabajo bastante interesante. Pueden imaginarse pintar todos esos elementos, de dónde sacó la idea para crear esa composición, por dónde empezó. Son bastantes preguntas que podrían hacerle o que uno mismo se las hace. Estamos ahí entonces. También me acuerdo se refiere a la hoja de blog, ¿verdad? Ese tamaño. Solo para aclarar nada más. Sí, el A4 es la hoja estándar, como la que usan para imprimir de papel bond. No sé si el blog tenga, yo creo que el blog es un poquito más pequeño. Pero si van a trabajar sobre hoja de blog, está bien. Lo único que la hoja de blog, depende del blog, no tiene un blanco tan puro como el del papel bond. Entonces ahí si van a trabajar sobre ese blanco y van a pintar sobre otro papel, pues le va a crear o menos que ocupan el mismo papel bond, perdón, la misma hoja de blog para crear eh, la base de ese mismo tono. No sé si me expliqué bien o quedaron perdidos. Ok, más preguntas. No hay preguntas, entonces, sí que Paula, sí hay o sí no hay. No, es que estaba respondiendo, que estaban preguntando qué será tamaño carta, eso era. Pero pues ya que está, la entrega para cuándo sería, o sea, para cuándo ya va a estar habilitado para ir entregando. Ya está habilitado, desde hoy están las dos tareas habilitadas, pero como obviamente no habíamos explicado, pues no, o sea, no era lógico. Pero si vos ya la terminaste hoy en la noche, este, lo puedes subir ya. Lo que sí tiene es fecha límite y la fecha límite es bastante considerable, o sea, hasta el 4 de julio. Tienen casi como que, a ver, 3 semanas. Entonces, si ya pasa el 4 de julio y no lo entregaron, pues ya, o sea, ya es demasiado tiempo. Pero sí, ustedes los pueden ir entregando. Lo otro es que, este, eh, bueno, si ya lo van entregando, yo voy a ir revisando y lo vamos a ir compartiendo y en las clases virtuales, que tenemos que aprovecharlas porque no se puede trabajar la parte técnica, vamos comentando de cuál fue el concepto, por dónde iniciaron. Recuerden que todo esto es importante que partan de un boceto. Yo utilicé la mujer de fondo para crear para trabajar sobre eso. Entonces ustedes crean un boceto y sobre ese boceto van rellenando con sus recortes para crear la composición final. Si yo no tengo boceto, o sea, yo hice la flor para mostrarle la técnica de recortes con capas y formas geométricas. Ajá, pero esa flor en qué la voy a ocupar si no tengo un boceto. O para qué voy a excluir para crear otra forma si no sé en dónde la voy a montar. Entonces lo ideal es que hagan un boceto y sobre eso empiecen a montar los papeles, ¿verdad? Ahorita el color es libre porque no estamos trabajando con esquema. Ya la próxima, que es la segunda tarea, que está en la semana 14 creo, ahí sí específicamente vamos a trabajar con un esquema ardiente y con un esquema frío. El de ahorita es libre los colores que vayan a utilizar.
traten sí de que el esquema sea consistente. O sea, no puedo tener un esquema ardiente y que de repente dentro de ese esquema, no sé, ponga un morado, no sé, algo que a menos de que ya sea hiper ultra subjetivo el mensaje, estilo Salvador Dalí o algo que, no sé, que ese ya sea el estilo y rompa sobre lo tradicional del color. Porque recuerden que estas teorías del color o estas armonías son para presentar eh, algunos temas tal vez que publicitarios, que queremos crear armonía. Pero si estamos directamente sobre arte, la armonía del color puede destruirse y manipularse al antojo del artista para representar su concepto. Pero bueno, ¿verdad? Hasta ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Mañana seguimos trabajando con la parte del equilibrio eh, y los otros documentos que está allá. Mañana nos conectamos a las 4 de la tarde. O, bueno, o a las 3:30. Bueno, ahí lo vemos en el grupo. Pero sí 3:30 o 4 fijo. Porque a las 5 pues tengo que estar en un taller. Estoy dando otro curso. Pero bueno. Entonces nos vemos y cualquier cosa me escriben. Ok, recuerden dejar presente, voy a dar 2 minutos. Los que entraron tarde, dejen un presente porque voy a revisar el video y voy a pasar lista de ahí. Ok, Michelle, muchas gracias. Déjame revisar y yo te mando, ¿verdad? La parte de animación para integrarlo con el trabajo que están haciendo.